carga eléctrica y campo eléctrico. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de los cuerpos que le permite interactuar con otros cuerpos que poseen la misma propiedad. ¿Qué quiere decir la palabra intrínseca? Que esa propiedad la posee el cuerpo por sí misma, que no es causada por ningún fenómeno natural. Entonces, recordemos que en la carga eléctrica tenemos dos categorías, la carga positiva y la carga negativa. Aquí hay que decir que esencialmente esos nombres simplemente se le ponen para diferenciar que hay dos clases. Sin embargo, el comportamiento esencial de cada una de esas dos es el mismo. Entonces, ¿cómo se denota la carga positiva? La carga positiva la vamos a dibujar como una circunferencia con un signo más adentro y la vamos a escribir como una Q con un signo más al lado. Paralelamente, la negativa la vamos a dibujar como una circunferencia con un signo menos adentro y la vamos a escribir como una Q con un signo menos al lado. Entonces, ¿qué sabemos del comportamiento de las cargas? Sabemos que si ponemos dos cargas negativas positivas cerca, estas cargas se van a repeler, es decir, se van a separar. Lo mismo sucede con las cargas negativas. Si tenemos dos cargas negativas y las ponemos dos cerca, estas se van a repeler. Pero cuando ponemos cargas de signos distintos, estas dos se van a atraer. Entonces, ¿cómo es esa fuerza? ¿Cómo es la fuerza que se ejerce en las cargas? Entonces, supongamos que tenemos dos cargas, Q1 y Q2. Y esas dos cargas están separadas una distancia R. Aquí, esencialmente, Q1 y Q2 pueden ser tanto positivas como negativas. ¿Por qué razón? Porque solo nos interesa la magnitud de la fuerza. Depende de cuál sea el signo de las cargas, nosotros ya sabemos cómo se va a comportar esa fuerza. Si va a tratar de separar a las cargas o si va a tratar de juntar a las cargas. Entonces, esa fuerza que se ejerce en las cargas siempre se va a producir por esta línea recta, la línea recta que une los centros de las cargas. Entonces, la fuerza que se ejerce en esas cargas, la magnitud de esa fuerza, está dada por la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Que la fuerza es igual a una constante por el producto de las cargas sobre la distancia que los separa al cuadrado. Entonces fijémonos que entre más separadas estén las cargas, menos fuerzas son capaces de hacerse la una a la otra. Entonces es importante aquí destacar que la fuerza que sienten las dos cargas es exactamente la misma. ¿Por qué razón? Es decir, no importa si una carga es más grande que la otra. Las dos van a sentir la misma fuerza. ¿Por qué? Por tercera ley de Newton. Recordemos que si la carga Q1 le hace una fuerza a la carga Q2, la carga Q2 debe responder haciéndole la misma fuerza a Q1, pero en el sentido contrario. Aquí resta decir que la constante K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces ese Coulomb al cuadrado proviene de las cargas. Eso quiere decir que las cargas se miden en coulombs. Ahora bien, tenemos el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es el encargado de transmitir la fuerza entre las cargas. Como las cargas no se pueden tocar, debe haber algún mecanismo que transmita la fuerza de una carga a la otra carga, y eso se llama el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico que produce una carga positiva, por convención, se supone que es este. Es decir, siempre esas líneas parten del centro y van hacia afuera. Siempre. Es decir, esa carga es capaz de hacer la misma fuerza hacia cualquier lado que uno escoja. Ahora bien, la carga negativa va a ser básicamente lo mismo, pero las flechas en vez de apuntar hacia afuera, apuntarán hacia adentro. Y esa diferencia en el campo eléctrico simplemente viene por convención, es decir, por diferenciar la carga positiva de la carga negativa. Pero observen ustedes que básicamente el comportamiento es el mismo. Entonces, podemos dibujar cómo sería el campo eléctrico cuando hay dos cargas de signos iguales y cuando hay dos cargas de signos diferentes. Entonces, cuando hay cargas de signos iguales, observemos que las líneas de campo, esas que están dibujadas ahí, son las líneas de campo, es decir, las líneas por donde se transmite la fuerza. Entonces, las líneas de campo no se tocan. Y cuando esas líneas de campo no se tocan, quiere decir que entre ellas no se está estableciendo una fuerza de atracción. Es decir, si esas líneas no se tocan, esas cargas se están repeliendo entre ellas. Ahora bien, observemos el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha es precisamente tener una carga positiva y una carga negativa. Entonces, ¿qué observamos ahí? Que las líneas de campo se juntan, se unen, y eso implica que esas cargas se están atrayendo.
Hay una fuerza atractiva entre las dos cargas. Y observemos que hay hacia el centro de la imagen hay muchas más líneas en más poquito espacio, y hacia afuera de la imagen hay menos líneas. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza en la parte central es mucho más fuerte que la fuerza en las partes exteriores del campo. A ese campo que está ahí, el de la parte derecha, le llamamos el campo eléctrico del dipolo. Un dipolo es eso, una carga positiva y una carga negativa.